sí, 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 sí. Y bueno, sí, 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 sí. Este de aquí me voy a bajar un poquito porque si no me voy a... ¿Suena ya, Alex? Muy buenos días, hermanos. Vamos a ir tomando asiento, por favor. Vamos a comenzar en esta mañana. Dios ha sido bueno, amén. Tenemos vida y podemos alabarle, y pues es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para alabarle. Para aquellos que son padres, pues feliz día. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y cómo pues Jesús hizo la comparación entre, bueno, si los padres que no son perfectos pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no el Padre Celestial va a dar mejores cosas, ¿verdad?, a aquellos que son sus hijos? Así que por eso nos gloriamos hoy y vamos a cantar como el pueblo de Dios juntos, y nos ponemos de pie para cantar este canto que dice: somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria hasta el final. Cante con nosotros. De Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.
hablando acerca de ese amor que hemos recibido nosotros a través de Cristo Jesús. Lanzados al mar no los puede contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno al hogar, recibe al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Oramos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque eres bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nosotros a través de la predicación y que tú seas glorificado, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu carácter, a través, Señor, de la manera en que tú nos ves, Señor, la manera en que tú nos has hecho parte de tu familia, Señor. Glorifícate, Señor, en cada punto, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos un tiempo muy especial ahora. Vamos a tener un testimonio de una familia, parte de nosotros. Y pues quiero darle la palabra a Ronnie y a su familia, que nos van a contar un poco acerca de sus proyectos. Sí, está bien. Dios le bendiga, hermanos. Para los que no nos conocen, ya vamos muy poco aquí. Mi nombre es Ronnie Morales, ella es mi esposa Keila, mi hija Micaela. Nosotros somos de Puerto Rico. Hace como 7 meses nos mudamos a Alabama y actualmente vivimos en Northport. Viajamos de allá todos los domingos con mucha alegría y mucho deseo de escuchar la palabra del Señor y gozarnos junto a ustedes. Nosotros como familia hemos pasado muchas situaciones desde que estamos viviendo en Puerto Rico y por la gracia del Señor Dios nos ha sostenido hasta el sol de hoy y Dios ha obrado en mi vida grandemente, hermano. Si yo le cuento cómo Dios ha obrado en mi vida, estamos aquí y horas hablando de cuán bueno Dios ha sido conmigo y cuán misericordioso. Nosotros como familia, un tiempo para acá, Dios está obrando en mi corazón hace 2 años. Mi esposa lleva un poco más, obrando en la área de lo que es la misericordia, en lo que es la adopción. Nosotros como familia tenemos una hija, ella es nuestra hija biológica. Nosotros no tenemos problema de procrear. Pero en algo estaba bien equivocado. Y era que si nosotros adoptábamos una criatura, sea niño, es porque no podíamos tener hijos. Y estaba erróneo. Y mi esposa, con tanta paciencia y con tanto amor y misericordia hacia mí, oraba por mí. Y yo la veía que se afligida. Yo hablaba eso con el pastor y ella me hablaba y yo estaba tan cerrado a ese tema. Y yo la veía que se afligía, se entristecía y lo que hizo fue orar por mí. Orar por mí para que Dios abriera mi corazón. Y hermano, Dios lo hizo. Quebrantó mi vida. ¿Por qué? Porque fui confrontado por la verdad de Dios. Saber que Dios envió a su único hijo. Hermano, a su único hijo, a morir por nosotros. Y a consecuencia de ese gran amor y misericordia y gracia, todos somos adoptados. No hay ni uno de nosotros que no hayamos sido adoptados por Dios. Y eso fue la razón más grande que Dios conmovió y me abrió los ojos a la realidad de que nosotros como iglesia estamos enfrentando. Y Dios manda 2 específicos, 2 órdenes o ordenanzas a nosotros como iglesia. Y la primera es predicar el evangelio, la gran comisión. Y la segunda, y es algo que inconscientemente estamos fallando y estamos en pecado como iglesia, y es que Dios dice que nosotros como iglesia cuidemos de los vulnerables, de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Y eso es algo que yo creo que yo en mi caso, estoy hablando de mi vida, he fallado. Y nosotros como familia hemos decidido
orar al Señor hacia dónde Dios nos quiere como familia trabajando. Y hermano, yo no sé si es la gracia del Señor en mi vida. Yo creo que nosotros hemos visto la vida, desde ese momento hasta ahora hemos visto la vida de otro lente, de otra forma de ver, y es de gran bendición. Pues hermano, vamos a adoptar una criatura. Ya estamos en los procesos, gracias al Señor, ya estamos en los procesos de papeles, de solicitudes. Estamos en los procesos. Ya dijimos que sí a la adopción. Entendemos que hemos sido llamados para adoptar. ¿Amén? Y yo no sé si quieres decir algo. Pues como mi esposo dice, hemos dicho sí, Señor, hemos dicho sí a la adopción. También entendemos que no todos son llamados a adoptar, pero de alguna manera como iglesia debemos poner nuestra mano en el cuidado de los huérfanos. Así que hermano, no se asuste, usted no tiene que adoptar un niño. No todos somos llamados al paso de la adopción, pero sí como iglesia y para la gloria de Dios debemos de poner nuestra mano en el cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Y yo creo que la mayoría de nosotros aquí somos extranjeros, estamos en una tierra que no es nuestra. Y como dice mi esposo, lo principal es el amor de Dios que nos impulsa, como cantábamos ahorita. Y hemos tenido la adopción vertical y hemos sido hechos hijos, y nosotros como familia entendemos que Dios nos llamó a la adopción horizontal, que es entonces también adoptar, no porque no podamos tener hijos, sino porque entendemos que es un llamado específico para nosotros como familia. Oren por nosotros, que estemos expectantes para ver las bondades de Dios para los suyos, y que nuestros corazones se mantengan dependientes de Él. Somos muy débiles y un día estamos muy animados diciendo, wow, vamos a adoptar, y al otro día pensamos, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero el Señor mantiene el balance, es el que nos mantiene el balance de un lado a otro, para que dependamos de Él, y es un gozo compartirlo con ustedes. Y cantábamos ahorita, el gozo de nuestro corazón es Él, y nosotros no queremos desperdiciar nuestras vidas, queremos utilizar todo lo que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Así que por favor manténganos en oración, porque hemos comenzado el proceso y no va a ser tal vez este año, tal vez sea el próximo, tal vez a final de este año. No sabemos nada, pero Dios lo sabe todo, y pues estamos a la expectativa de lo que Él va a hacer. Amén. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor, que nos das. Padre, ayúdanos oramos primeramente, Padre, por nuestros hermanos, Señor, este deseo, Padre, de poder experimentar aquello que se llevó a cabo con nosotros, Señor, de una forma tangible, una forma visible, Señor, presente en el poder amar a otro, Señor, siendo incorporado a la familia y dándole los mismos derechos, los mismos recursos, el mismo afecto que si fuera un hijo biológico, Señor. Y ayúdanos para entender ahora esta doctrina, Señor, en cuanto a lo que tú hiciste por nosotros, también incorporándonos a tu familia y tratándonos también como herederos tuyos, Padre, y como hijos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Ok, precisamente, gracias Ronnie, gracias familia por realmente poner este ejemplo para nosotros, porque realmente es algo que tenemos quizá mal, el hecho de decir, bueno, no tenemos hijos, esta es una opción, ¿verdad? Y es cierto, pero hay muchas familias que incluso así quieren mostrar eso a estas personas, a estos vulnerables, y es algo que la Biblia nos llama a hacer también. También algo que tenemos como un mal entendimiento de la adopción es, yo creo, por tantas películas donde a veces el adoptado no es tratado muy bien. Quizá el adoptado no tiene el mismo afecto que quizá tienen los hijos biológicos, y todo esto lo vemos en las películas de Disney, películas que hemos visto creciendo donde el adoptado es tratado mal, ¿verdad? Entonces esto, cuando pensamos que nosotros hemos sido adoptados también por Dios,
quizá nos pueda afectar el entendimiento que tengamos acerca de la adopción, ya que diciendo, bueno, somos adoptados como hijos de Dios, pero quizá no tengo los mismos derechos, las mismas bendiciones que si fuera como un hijo biológico. Pero no, hermanos, realmente ahora lo que vamos a ver es que somos coherederos, herederos de Él, ya que somos sus hijos, siendo que por medio de Cristo Él nos ha adoptado para así poder llegar a ser de su familia. Entonces, quisiera empezar primero con la definición de esta doctrina. Yo me he encontrado personas que incluso no saben que tenemos la doctrina de la adopción. Como que escuchamos adopción y lo primero que pensamos es, bueno, adoptemos a un hijo, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos esta doctrina y como la justificación que hemos visto, que vimos la semana pasada, también tiene importancia la doctrina de la adopción. Entonces, esto significa que el Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, por gracia, ha convertido a los creyentes en miembros de su familia con todos los derechos y responsabilidades que este estado conlleva. Entonces, todos los derechos, pero también todas las responsabilidades que este estado conlleva. Hermanos, la adopción es algo grande que incluso a veces nosotros no logramos ver qué tan grande era para Dios esto. Y acompáñenme a ver un versículo para ver cuál fue el propósito de la adopción, de dónde vino. Está en Efesios 1, 4 al 6. Y vamos a leer estos versículos para ver qué tan grande es esta doctrina. Entonces dice Pablo en la carta a los Efesios, en el versículo 4, dice, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios tenía ya en mente la adopción. Dice este versículo, predestinados para adopción. La adopción fue la idea de Dios a través de la obra de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces la adopción viene de Él, por Él, y al final vemos Pablo dice, y para Él también. Entonces cuando Dios estaba pensando, cómo yo, antes de crear el universo, cómo yo puedo crear un universo donde mi gracia fuera mostrada de la mejor manera. Y esa respuesta, hermanos, es la adopción. La adopción. Entonces Dios creó todo, incluso toda la historia para llevar a este punto a la humanidad en cuanto pudiera ser adoptada por Él, para solamente mostrar la gloria de su gracia. Entonces, adopción en la Biblia solo lo vemos 5 veces. La palabra adopción en todo el Nuevo Testamento solo aparece 5 veces. Pero eso no quiere decir que sea de las menos importantes o que no tenga relevancia como lo tuvo la justificación. El significado en sí de esa palabra adopción significa colocar a uno como hijo. Habla de ser colocado en la posición de un hijo o una hija que ahora posee los mismos derechos que los hijos biológicos de los padres. Significa declarar, formar ilegalmente que en el sucesivo una persona que no es su propio hijo debe ser tratada y cuidada como su propio hijo. Incluir los derechos completos de la herencia. Entonces, ¿cómo era la adopción en los tiempos de Pablo? Porque siempre recordemos que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Entonces, todas las ilustraciones que Pablo les quiere dar son ilustraciones que ellos entendían, pero a veces nosotros no podemos llegar a entenderlas. Entonces, tenemos que recordar cómo era el tema de la adopción en los tiempos de Pablo.
Y eso se llevaba en 3 partes. La primera es que la persona adoptada perdió todos los derechos de su antigua familia y ganó todos los derechos de un hijo plenamente legítimo en su nueva familia. Entonces, él perdía los derechos en su antigua familia, pero ganaba todos los derechos en su nueva familia. Luego se convirtió en el heredero de la herencia de su padre. O sea, no importa cuántos otros hijos había ya en ese momento o cuántos nacieron después, él quedaba como parte también de la herencia. Entonces, primeramente, él, toda su vida pasada era borrada, los derechos en su antigua familia ya no estaban más, pero en su nueva familia tenía nuevos derechos. Después, a pesar de que habían hijos biológicos ya en la nueva familia, él también tenía un pedazo de lo que sería la herencia. Y la tercera parte finalmente borró por completo la antigua vida del adoptado. Todas las deudas fueron canceladas legalmente y la ley consideraba a esta persona como una persona nueva. Entonces, incluso si esta persona llegaba a tener deudas, todo eso era cancelado. Su antigua vida era completamente borrada y la ley lo veía como una persona nueva cuando venía a esta nueva familia. Y vamos a ver otro versículo en el cual nosotros vamos a estar el resto de este sermón, y está en Gálatas 4, del 1 al 7, y vamos a ir un poco anterior a Efesios. Gálatas del 4, y vamos a ver del versículo 1 al 7, y los voy a leer para ustedes y acompáñenme ahí leyendo. Y dice Pablo también: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, lo que vamos a hacer, hermanos, es que cuando nosotros tratamos de estudiar un pasaje en la Biblia, siempre tenemos que ir a ver el contexto de este pasaje y ver qué es lo que Pablo estaba diciendo anteriormente a estos versículos. Así que, ¿por qué no leemos un poco después de un poco antes, de estos versículos? En el 3, voy a leer desde el 22. Y Pablo de esto estaba tratando con ellos y dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, el contexto nos dice que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas, porque ellos tenían un conflicto en cuanto a las tradiciones, en cuanto a tener a Cristo y hacer obras también, en cuanto a la lucha que habría también entre los judíos, los gentiles. Y Pablo aquí les termina diciendo en el versículo: hey, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ahora uno en Cristo Jesús. Entonces ellos venían tratando el tema del conflicto entre judíos y gentiles, y qué es lo que se tenía que hacer para llegar a ser justificado. Ahora sí, en nuestro pasaje nos dice el primer versículo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, aquí Pablo es lo que les decía, él
Pablo les está dando una ilustración a ellos que ellos iban a entender rápidamente. Como que les cuenta esta analogía de un niño siendo cuidado por sus tutores, pero llega una edad donde él iba a hacer su vida adulta y iba a tomar parte de la herencia. Esta es una ilustración que estas personas entenderían luego. Pero como les digo, hay 2000 años entre lo que Pablo dijo y lo que ahora estamos haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a entender cómo es que ellos, o por qué Pablo está contando esta historia, esta analogía de este hijo. Entonces, nos habla de un niño que es menor de edad. Entonces, un menor de edad no tenía nada de diferencia a un esclavo. Ellos estaban sometidos a sus tutores y guardianes. Su estado como esclavo no era un estado legal, sino que tenían tutores, guardianes que les decían qué hacer. Entonces Pablo les dice, aquí hay dos grupos también. Un grupo son los niños, que a pesar de que son los herederos, ahorita realmente no tienen nada de diferencia a los que son esclavos, porque a ambos les dicen lo que tienen que hacer, tanto al niño como al esclavo. Ahora el esclavo también obviamente le decían qué es lo que tenía que hacer. Muchas veces estos esclavos estaban a cargo de estos niños en la familia, de cuidar, de supervisar a los niños, de ser los guardianes de estos niños. Había muchas maneras de llegar a ser esclavo. En aquel entonces una de ellas era si habían perdido en guerra, estas personas pasarían a ser esclavos de estas personas. Otra opción de llegar a ser esclavo era cuando una persona estaba totalmente en bancarrota, como que había pedido dinero prestado y ya no tenía para pagar. Incluso ahora toda la familia se ofrecía como esclavos también. Y entonces llegaban ahora a ser esclavos de personas. Y entonces la esclavitud no era en aquel entonces condicionada a una raza en sí. Podíamos ver diferentes razas condicionadas a la esclavitud, ya sea por parte económica o ya sea porque habían sido vencidos en la guerra. Pero lo que sí tenemos en común con todos los tipos de esclavitud que hemos visto a través de la historia es que estos esclavos también les decían, tenían un amo y los amos les decían qué es lo que ellos tenían que hacer y qué es lo que ellos no tenían que hacer. Entonces hay dos grupos, hermanos. Aquí el primer versículo, los niños, que también se les dice qué hacer, tanto los esclavos como que también se les dice lo que tenían que hacer. Y después nos dice que llegaba el tiempo señalado en cuanto el padre decía, bueno, estos ya dejaron de ser hijos o niños y pasan a ser adultos. Entonces, según el derecho romano, los niños desde el nacimiento hasta los 14 estaban a cargo de estos tutores. Entre los 14 y los 25 es donde el padre, por un derecho que el gobierno romano le otorgó al padre de familia, el padre de familia podía tomar en cuenta cuándo es que el niño ya iba a tomar sus posesiones, su herencia, iba a tomar el rol que le correspondía. Ese era el rol del padre, decir, hey, ahora ya estás listo para venir y tomar tus responsabilidades. Entonces, ¿por qué Pablo nos está contando esta analogía primero? Y es lo que vamos a ver en el versículo siguiente. En el versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, así como estos niños estaban bajo la autoridad de estos tutores y guardianes, los esclavos bajo la autoridad de sus amos, Pablo dice que cuando ellos eran niños o antes de Cristo, ellos también estaban bajo los rudimentos de este mundo. Entonces Pablo explica por qué da esa analogía en el versículo 3. También nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud. Entonces Pablo en sí lo que les quiere decir, tanto judíos como gentiles estaban en esclavitud. Porque ellos se venían peleando en quién era mejor, quién tiene la verdad, judíos o gentiles, qué es lo que tenemos que hacer para ser justificado. Pero Pablo les dice aquí los dos grupos, tanto quizá los niños que representa el pueblo de Israel que fue elegido por Dios, tanto los esclavos que también se les decía qué hacer, que representaban al pueblo gentil. Pablo les dice, ambos grupos estaban en esclavitud.
a alguien más que les dijera lo que tuvieran que hacer. Y Pablo aquí en el versículo 3 nos dice, estaban bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Entonces Pablo les dice, tanto los judíos están en esclavitud bajo los rudimentos de la ley, tanto los gentiles estaban en esclavitud bajo los rudimentos de cualquier otra religión extranjera, de cualquier otro sistema que usaban para llegar a ser justificados mediante Dios. Y los judíos tenían, obviamente en el versículo anterior, en el contexto, vimos que la ley no es mala. La ley de hecho fue algo que los llevó a Cristo. Pero para este entonces, para los judíos, la ley ya se había convertido en un sistema de cosas que tenían que hacer, tradiciones, sacrificios, para llegar a ser justificados. Y Pablo les dice, tanto ustedes como los gentiles estaban de esclavos. Tanto ustedes como la ley que ya tienen para querer llegar a ser justificados, o tanto ahora los gentiles con religiones extranjeras que no tenían nada que ver con el cristianismo. Pero también pasó como pasaba en la familia, donde el padre decía, este es el tiempo donde tú puedes venir y vas a ser el heredero. También así Dios lo hizo. En el versículo 5 dice, en el 4, para cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios tomó el rol como el padre lo hacía en casa, de decir, bueno, ya es tiempo. Pero Dios ahora tomó ese tiempo para enviar a su Hijo Jesucristo. Y dice, y nacido de mujer y nacido de ley. Y esto es súper importante, que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Porque Jesús nos dice que nació de mujer, Él tenía un cuerpo humano, hermanos. Pero no solo Jesús vino aquí para morir por nosotros, Jesucristo vino también a la tierra para vivir por usted. Para vivir y cumplir toda la ley a cabalidad. Desde la A hasta la Z, sin pecado. Entonces, Cristo tuvo que venir con un cuerpo humano para cumplir aquello que los judíos o las personas que en este entonces trataban de justificarse por esto, Él lo cumplió. Y dice una palabra muy importante, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, esta palabra de redención o redimir a otras personas también es otra doctrina que yo creo vamos a estudiar después, pero redención siempre implica una compra en sí en un mercado. Y como veníamos hablando de esclavos, ambos grupos son esclavos. Un esclavo para ser libre tenía que ser comprado. El amo o lo tenía consigo en casa para que le sirviese o le decía, tú eres libre. ¿Okay? Entonces, Pablo les dice, ustedes dos grupos, judíos, gentiles, ustedes también eran esclavos. Pero en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, Jesús nació de mujer, cumplió toda la ley y los redimió. Y ahí es donde Pablo les dice, ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo. Ustedes fueron redimidos, ustedes fueron sacados de esa esclavitud y traídos a una nueva familia. Y luego dice, para ser adoptados como hijos. Entonces, somos redimidos, somos comprados y ahora somos adoptados por Dios mismo en una nueva familia. Y como les digo, la adopción es una adopción donde es todo o nada. Es como que eres un hijo biológico, el mismo afecto, el mismo amor, como si fuera un hijo biológico. Y ahora, ¿cómo llegamos a recibir la adopción? ¿Alguien se sabe? Creo que es Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1:12. Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué, hermanos? Entonces, en sí, la adopción, hermanos, es el evangelio. La adopción, hermanos. Ahora, uno cuando adopta a alguien más puede decir, pero pobrecito, pobre de esta persona que no tiene nada, hasta a veces qué tierno podemos ver. Hermano, pero cuando nosotros fuimos adoptados no éramos nada de tiernos. La Biblia habla lo contrario. La Biblia habla de que nosotros no queríamos a Dios, no buscábamos a Dios. Es más, no éramos capaces de buscarlo. Entonces, en sí, la adopción que Dios tuvo fue de hijos rebeldes. No de quizá a veces la perspectiva que tenemos ahora de adopción, sino que Él nos adoptó con todo el desastre en el que veníamos. Entonces la redención, la compra de Cristo hizo con su sangre para librarnos de la esclavitud. La obra redentora de Cristo tenía como propósito la adopción. Cristo vino a la tierra, sufrió y murió por nuestra final y completa adopción. Ahora nosotros podemos decir, hermano, que somos miembros de la familia, con todos los derechos, pero también todas las responsabilidades que esto acompaña. Okay. Y algo súper increíble lo vemos en el versículo 6 y dice, y cuando sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Yo he escuchado muchas definiciones en cuanto a esta palabra, Abba, que viene del idioma arameo. Era en sí el idioma del corazón de Jesús. Él cuando oraba también oraba así, Abba, Padre. Porque representa esta relación íntima entre el Hijo y el Padre. Una relación cercana donde tú puedes ir y saber que Él está ahí. Y ver a Dios como un Padre. En sí yo he escuchado muchas definiciones de Abba como que lo traducen como papito. Pero yo digo como que realmente la palabra en sí tiene un sentimiento en cuanto a un Dios grande, todopoderoso, amoroso, un Dios justo, pero que está de tu lado y que es personal y que está ahí para ti. Como dice al final de Pablo en Romanos, ¿y quién nos va a vencer si tenemos al mismo Dios con nosotros? Eso es lo que se representa este Abba Padre, como que Dios está ahí, un Dios grande, está aquí personalmente con cada uno de nosotros. Y nos permite clamar, Abba Padre. Pero hermano, yo no sé si se dio cuenta del rol de la Trinidad en estos versículos, porque la Trinidad aquí está haciendo algo diferente. Por ejemplo, en el versículo 4, ¿quién fue el que dijo, este es el tiempo señalado, este es el tiempo que se ha cumplido? ¿Quién fue? Dios Padre. Dios Padre fue el que dijo, bueno, ya es tiempo, y Él mismo envió a su Hijo Jesucristo. Después en el versículo 5 vemos el rol de Cristo y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios dijo, hoy es tiempo, envía a su Hijo. Ahora el rol de Cristo fue el de redimir a los esclavos. Y ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y un poco más acerca del rol del Espíritu Santo, si es que vamos a Romanos 8:15. En Romanos 8:15 dice Pablo también, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con Él. Entonces el rol del Espíritu Santo es usted, hermano, decir, hey, tú eres hijo, puedes clamar al Padre. Y Pablo lo dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Entonces aquí podemos ver el rol de la Trinidad en cuanto a la adopción. Ahora, en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿heredero de qué somos? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué es lo que soy heredero? Sí soy hijo y he escuchado que soy heredero y ahora escucho que soy coheredero con Cristo, pero ¿de qué? Entonces, en la antigüedad, el heredero era heredero de en sí de todas las posesiones que el padre podía llegar a tener. El padre repartía en sí entre los hijos todas sus posesiones. Ahora, ¿cuáles son las posesiones en sí de nuestro padre? Y en sí nos podemos llamar herederos de Dios. Ahora, ¿cuál es esa posesión de nuestro Padre? En sí, Dios le pertenece todo, ¿no? Todo le pertenece a Él. Pero en sí también somos herederos de Él mismo. Y nos dice Pablo en el mismo capítulo de Romanos 8:17, dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces realmente estamos heredando el hecho de estar con Dios, de estar en sí, obviamente con todas sus posesiones, todo lo que le pertenece a Dios, también somos herederos de esto. Entonces, hermanos, usted tiene que tener en cuenta que su adopción como un hijo de Dios es como una adopción con todas las bendiciones en la familia, como un hijo legítimo, pero también con todas las responsabilidades que ésta lleva. Y ahora en sí, ¿de qué nos sirve a nosotros como cristianos saber en cuanto a la doctrina de la adopción? Como les dije, hermanos, el Evangelio es la adopción. Realmente Dios tenía en su mente la adopción incluso antes de la creación del mundo. A su tiempo señalado, Él llevó a cabo el proceso para ser adoptados otra vez como hijos de Él. Ahora, una verdad que no tenemos que desviarnos es que quizá a algunos no nos va a gustar, quizá a algunos lo hemos llegado a decir, pero lo que vemos en la palabra es que Dios no es el Padre de todos. No es el Padre de toda la humanidad. Podemos decir que toda la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque ¿cómo uno llega a ser adoptado como hijo de Dios? Por medio de esa redención a través de Cristo, ¿verdad? Y Juan nos decía, aquellos que han creído tienen el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, podemos escuchar por todos lados decir, no, pero todos somos hijos de Dios y hay una lucha y la palabra dice totalmente lo contrario. Por ejemplo, Abner acaba de tener su hijo y todos nosotros quizá tenemos el teléfono de Abner y podemos hablarle, podemos pedirle un consejo, pero nosotros no podemos empezar con el, hola papá, ¿verdad? Porque Abner solo tiene un hijo y es Beckham. Y Beckham es el único que tiene el derecho de decir a Abner como padre. Quizás nosotros podemos llamarle y todo, pero nadie tiene el derecho de ser su hijo porque no ha sido engendrado de él, ¿verdad? Asimismo con Dios. Dios tiene a sus hijos y ellos pueden llamarle padre, pero no todos son hijos de Dios. Pero hay forma, es ahí donde nosotros entra la responsabilidad como hijos también de llevar este evangelio a personas que van a responder a la gracia que ha sido mostrada en la obra de Cristo Jesús por nosotros para poder llegar a ser hijos de Él. Y tres cosas, hermanos, para terminar en cuanto a la adopción. La adopción es una doctrina muy importante porque nosotros
tendemos y somos buenos para buscar identidad en todo. Somos buenos para buscar identidad en nuestras relaciones, en nuestras habilidades, en nuestro talento, en el dinero, los recursos que nosotros podamos llegar a tener, en lo que hacemos, en el éxito que nosotros tenemos. Pero realmente la identidad que nos da la Biblia es usted como un hijo de Dios. Y nosotros tendemos a olvidar eso. Entonces, cada día tenemos que recordarnos nuestra identidad. Soy un hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Pero también vienen las responsabilidades. La segunda cosa es, yo no sé cómo ha sido tu experiencia con un padre, pero yo me he encontrado que es muy común en pastores, incluso líderes que cuentan sus testimonios y hablan de su experiencia que tuvieron con su padre. Quizá el no tenerlo muchas veces, quizá que sus padres se divorciaron cuando eran pequeños, quizá perdieron incluso a su padre. Y hay muchas historias, muchos testimonios que quizá hay en cuanto a una relación con un padre terrenal que no fue muy buena. Y esto va para hijos y hijas, ¿ok? Siempre que estoy hablando como hijos, referimos a hijos y hijas de Dios. Entonces, Dios es el Padre que tu padre debió haber sido, pero que no lo fue. Entonces, esa verdad, hermanos, es algo que nos ayuda a esta doctrina. Que Dios es tu Padre, que tu Padre terrenal tendría que haber sido, pero no lo fue. Pero Dios sí lo es. Y esto nos ayuda también a darnos cuenta de nuestra condición también, porque quizá tuvimos una experiencia mala con nuestro Padre, pero eso no nos hace diferente a nosotros. Tanto nuestros padres como nosotros somos necesitados de la gracia de Dios y somos igual de pecadores. Entonces no hay diferencia entre un padre que quizá nos dañó, un padre que no tuvo buen su rol. El Evangelio nos lleva a decir que realmente entre él y yo no hay nada de diferencia más que la gracia de Dios. Y otra tercera cosa es que la doctrina de la adopción nos da esperanza. Nos da esperanza porque como heredero, hermanos, usted va a estar con el Padre un día. Esta doctrina nos debe de llenar de esperanza, de gozo en sí, en el saber que el Espíritu Santo está en nosotros y nos está diciendo, hey, tú eres hijo de Dios y puedes clamar, Abba Padre, en las circunstancias por las que estés pasando. Sea totalmente ahora quizá buenas o sea malas. Okay. Y ahora, una última cosa también, tenemos que ir a través de Cristo, se viene la adopción para ir a ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, yo también te animo, yo no quiero asumir nada de aquí, bueno, todos somos hijos, todos hemos hecho todos hemos venido a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, si es que no ha pasado eso en tu vida, hoy es el día donde puedas venir y reconocer tu estado como pecador y ver que realmente estamos esclavos a algo, ya sea ahora quizá adicciones, ya sea ahora quizá los mismos rudimentos del mundo que Pablo hablaba en aquel entonces, tratando de ser justificado con nuestras obras, pero es a través de Cristo, hermanos. Entonces, si falta hacer esa decisión, yo sé que la obra del Espíritu no se lleva a cabo por nuestro interés, por nuestro querer, sino que Dios haciendo una obra en ustedes, pero vengamos a Cristo si es que aún falta eso para llevar a cabo la adopción. Entonces, que esto sea de ánimo para nosotros, que recordemos que la doctrina de la adopción está en la Biblia, una forma de cómo compartir a otros y de una forma genial de compartir también del Evangelio a otras personas. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta tarde. Señor, gracias por estas cartas, Señor, por Gálatas y estos problemas, Señor, que había en sí en la iglesia. Pablo diciéndoles, miren, los dos son esclavos o eran esclavos antes de Cristo.
Ustedes han sido redimidos a través de la sangre de Cristo y ahora son uno en Cristo. Y ahora han sido hechos adoptados. Ayúdanos, Señor, a ver también esto en nuestras vidas, el hecho de venir de una esclavitud, ya siendo que la Biblia nos llamaba hijos, no de Dios, sino que de Satanás, y ahora traídos a esta nueva familia con todos los derechos como un heredero, como un hijo biológico, Señor, y que esto nos lleve de ahí a agarrar nuestra identidad cada día, Señor, que nos lleve también a perdonar, que nos lleve también a dar gracias por quizá el Padre que tenemos hoy en casa, pero también dar gracias por quizá el rol que tú has tomado al no tener este rol en casa, Señor. Y al igual que esta doctrina sea nuestra fuente de esperanza, Señor, cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar. Y hemos aprendido pues que nosotros no somos los padres perfectos, ¿no? Pero a través de esta canción pues vamos a expresar la perfección de nuestro Padre, que Él sí es un buen Padre que nos cuida y es alguien en quien nosotros como padres también podemos descansar, reconociendo de que nos equivocamos muchas veces con nuestros hijos, pero también dependiendo de nuestro Padre Celestial, quien es perfecto. Acerca de cómo eres tú y escucho dulce voz en la noche, en soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres mi buen Padre. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Y he visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres mi buen Padre, si eres tú. Si eres tú, si eres tú, soy amado por ti. Soy como soy, como soy. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad.
Gracias a Dios. Muy bien, ya estamos a punto de terminar. Solo tenemos algunos anuncios importantes. Bueno, puede tomar asiento si quiere. Los anuncios son los siguientes. Esta semana tenemos evangelización alrededor de la ciudad de Hoover, especialmente alrededor de la iglesia bautista de Hoover, la primera iglesia bautista. Así que si usted está interesado, son 4 días. Pocas veces hacemos esto, así que yo estoy muy emocionado y espero que usted pueda estar con nosotros ahí y tener ese deseo de alcanzar nuevas personas. El objetivo es formar un grupo pequeño o una iglesia en Hoover. Vamos a ver lo que Dios va a hacer, pero yo espero que usted pueda ser parte de esto. Y la manera en que puede apoyarnos, pues estando en la actividad más o menos desde las 5 de la tarde hasta las 7:30. Entonces comenzamos la actividad a las 6 más o menos, y es actividad para niños, así que todos los niños que estén entre la edad de kinder y elementary school pueden llegar y tener mucha diversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estar al mismo tiempo en 3 lugares diferentes. Llevamos 90 estudiantes de aquí de Brook Hills que nos van a estar ayudando, y los vamos a dividir en un complejo de apartamentos, en la iglesia y luego en otro complejo de apartamentos. Así que, ¿cómo vamos a ayudar nosotros? Bueno, nosotros somos los únicos que hablamos español, y uno de los apartamentos tiene 75% de hispanos. Así que vamos a estarle diciendo acerca de la iglesia, vamos a estarle diciendo de nuestra futura reunión que va a ser el 3 de julio ahí en la iglesia First Baptist Hoover. Entonces ahí nos vamos a estar reuniendo a partir del 3 de julio los días sábados. Entonces vamos a tener ahora dividida nuestra energía. Los días sábados a las 6 de la tarde reunidos en Hoover, haciendo exactamente lo mismo que hacemos el domingo aquí. Entonces, mucho trabajo, pero queremos alcanzar personas ahí. Mire, si usted va a Hoover, ahí donde está la iglesia, usted camina por esas calles, está lleno de hispanos. Todas las tiendas en esa plaza alrededor de la iglesia son hispanas, casi todas. Y es interesante que todas nos dejaron poner los flyers ahí, bien amigables. Bueno, ¿por qué? Porque si la gente va a la iglesia y nosotros le decimos del negocio, les conviene, ¿no? Bueno, nosotros nos convienen también esos negocios porque queremos hablar y compartir ese mensaje ahí. Así que no se lo pierda, déjeme saber a mí si usted está disponible, y si no está disponible todos los días, bueno, por lo menos algunos de los días. Y bueno, esta semana que viene también, el día sábado, terminamos dando entrega de comidas para aquellas personas que tienen necesidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, el día jueves en la mañana, de 9 a 12, vamos a estar en Service You, se llama. Serving You. Sí, empacando las cajas de comidas. Serving You es un ministerio que queda como a 20 minutos de aquí, ahí en Birmingham. Y vamos a estar poniendo la comida en cajas. Y el sábado en la mañana la vamos a llevar a Hoover y la vamos a entregar a las familias. Así que una manera de amar nuestra comunidad también. Si usted está disponible el jueves en la mañana, déjeme saber. Y nos vamos para allá, empacamos las cajas. Y si está disponible el sábado en la mañana, nos vamos a entregarlas allá. Y va a ser un tiempo de mucha bendición, de que la iglesia pueda salir de este lugar después de estar encerrados pues por mucho tiempo, ¿verdad? Así que especialmente los que viven en Hoover, un llamado especial para que vayan y estén ahí en medio de su comunidad. Creo que esos son todos los anuncios. Feliz Día del Padre para aquellos que son padres. Y si nos visita por primera vez, bienvenidos. Esta es la iglesia Brook Hills en español. Y esperamos pues que nos siga acompañando los siguientes domingos. Vamos a terminar leyendo ahí nuestra lectura. Y yo no puedo ver de aquí, pero yo sé que usted se lo sabe de memoria. Repetimos juntos. Dice: se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros.